Sí, yo quisiera hablar un poco más ampliamente del desastre de México en 2022. Algunos detalles ocurridos en 2022 en México, pero el ataque al Instituto Nacional Electoral, que aunque no es el instituto perfecto para llevar a cabo unas elecciones, es bastante mejor a que las lleve el gobierno. Y el objetivo del López Obrador ante el Instituto Nacional Electoral ha sido que la gente elija a personas de su partido para que formen el nuevo instituto electoral, que entonces se encargará de que su partido gane todas las elecciones. Esto es lo que hacía el PRI antes, ¿no? El PRI hacía las elecciones, bueno, el gobierno hacía las elecciones, el gobierno era del PRI y las elecciones las ganaba el PRI. En 1988, cuando se le robaron las elecciones, o tenemos la creencia firme, tenemos bases suficientes para creer que se le robaron las elecciones a Cuauhtémoc Cárdenas para darle el triunfo a Carlos Salinas, pues empezó un movimiento cada vez más intenso en México para que hubiera grupos organizaciones independientes que se encargaran de llevar a cabo las elecciones y de contar los votos, porque cuando cuenta uno de los participantes, pues se gana. Y esa lucha empezó, decíamos, en 1988, 1998, 2008, 2018, pues son 34 años de que han ido evolucionando los sistemas electorales en México, pero que ahora López Obrador quiere convertir en nuevamente una cuestión que lleve su partido, porque él confía en su cuarta transformación. La pelea que tuvo con España, la inauguración de un aeropuerto que no tiene prácticamente aviones, la creación de un grupo de amistad México-Rusia en marzo, al mes y pocos días del inicio de la guerra, que a Ucrania le resultó molesta, y es que esto es lógico, como haces un grupo de amistad legislativo, gubernamental, con relevancia. No lo hizo la Cámara de Diputados, pero lo hicieron una serie de diputados, un grupo de amistad con Rusia, precisamente cuando Rusia está cometiendo una invasión brutal a un país que no hizo nada para ser invadido. Luego la creación de una empresa llamada Olmeca Maya Mexica, que es para la administración de varios aeropuertos y del Tren Maya, que es una empresa pública para administrar aeropuertos y el Tren Maya. Y yo quizás como socialdemócrata estaría totalmente de acuerdo en que haya una empresa pública que administre cuestiones de carácter estratégico como son los aeropuertos y los trenes. Pero no cuando se lo entregas al ejército, y esta empresa es del ejército mexicano y es parte de la militarización creciente que se está viviendo en el país. En el terreno del ridículo se inauguró una refinería que todavía no refina nada, porque estaba al 65% de avance de su construcción, pero tú la inauguras y ya. Bueno, López Obrador la inauguró y ya. Tuvimos un caso al que aquí le dedicamos muchísimo tiempo, fue el derrumbe de la mina El Pinabete, donde se dejó morir a 10 mineros, y se hicieron evidentes las condiciones absolutamente terroríficas en las que trabaja la gran mayoría de los mineros en México. Se confirmó al mes de este accidente la muerte de los mineros, se les dieron jugosísimas indemnizaciones a las familias para callarlas, y no se ha hecho absolutamente nada por el resto de los mineros que están jugándose la vida hoy, otra vez, todos los días, en todas las minas de México, minas que no están siendo revisadas por las instancias gubernamentales que deberían garantizar el bienestar de los trabajadores. Esto en un gobierno que afirma ser un gobierno de los trabajadores. Échese usted esa contradicción al caletre. También se hizo el acuerdo para el uso del GPS ruso, es decir, para que el ejército mexicano utilice el sistema de GPS ruso, el GLONASS, porque tú sabes, pues, se puede confiar en Putin mucho. Estuvo el caso, por supuesto, de la intervención en Perú, que llevó a la expulsión del embajador mexicano de Perú por sus actitudes intervencionistas, cuando México se supone que está hablando de no intervencionismo. Estuvo también por ahí el extraño proyecto de paz de López Obrador para Ucrania, que básicamente era, bueno, le entregan la mitad de Ucrania a Putin y ya, y se ponen de acuerdo. Los asesinatos incesantes, destacadamente de periodistas, y por tener una buena noticia, la legalización del matrimonio igualitario en varios estados, que es, creo, de las pocas buenas noticias que hubo en México en este año. Pero
estos días hubo cosas de la televisión mexicana que yo quería compartir. Ya lo saben los que no están, los que estaban y no están. Somos 317 personas y 317 gracias por acompañarnos. Voy a dedicar unos minutos más a México, hacemos un corte y nos seguimos hasta las 10. ¿Qué les parece? Entonces, pues vamos a ver un poco de tu tele en México, tu televisión mexicana, así como luego tenemos tu tele rusa. Y esto es... Esto es una de las cosas raras que están ocurriendo en México como parte de el movimiento anticiencia encabezado en gran medida por la bruja mayor de López Obrador, que es María Elena Álvarez Bullat Roses, una científica renegada que ha decidido que la ciencia vale cuando a ella le conviene, pero cuando sus ideas se contradicen con la ciencia, pues elige sus ideas. Y esto se ha traducido en una serie de problemas en el campo mexicano, en una serie de persecuciones a los científicos mexicanos, en una serie de reducciones al presupuesto de la ciencia en México. Hoy precisamente alguien señalaba que la nueva ley de ciencia y tecnología, humanidades, ciencia, tecnología, innovación y lo que se le ocurre esta semana a Elena Álvarez Bulla, elimina la responsabilidad que la anterior ley le imponía al Estado mexicano de dedicar el 1% del Producto Interno Bruto a la investigación científica. Es decir, ahora le podrá dedicar a la investigación científica lo que quiera. Y como en general detesta la ciencia y a los científicos, pues le dedicará menos, bastante menos del 1%. Y en el terreno de la salud se ha estado promoviendo todo tipo de formas de curanderismo para que el gobierno se retire de su responsabilidad de ofrecer un sistema de salud a la población mexicana. En este caso concreto que vamos a ver, se publicó que ahora se va a usar ozonoterapia, que es otra terapia, otra de las terapias alternativas en las que creen los chiflados que están en el gobierno en México. Y al doctor Alcocer, que en una época fue una persona buena, le pregunta a esta reportera que por qué lo de la ozonoterapia, si él había dicho que era una chorrada. Bueno, pues ahora no dice lo mismo porque le gusta ser ministro de salud, secretario de salud. La respuesta no tiene precio, no la voy a poner completa porque son 4 minutos de un rollo infumable, pero dejo un rato para que vean cómo rehuye la pregunta el secretario de Salud en México. Aprovechando que está el secretario de Salud, el doctor Alcocer, quisiera saber su opinión respecto a que el pasado 29 de noviembre se aprobó la inclusión de la ozonoterapia en la Ley de Salud de la Ciudad de México. Si nos pudiera explicar en qué consiste esta terapia alternativa y en qué casos está recomendada, ya que recuerdo que una vez que pude conversar con el secretario, él me comentaba que era la única terapia alternativa que él nos recomendaría. Doctor, si me pudiera. A ver, la pregunta es, ¿en qué consiste la ozonoterapia y en qué casos se debe aplicar? Es una pregunta muy sencilla, muy directa, muy clara. Tienes que decir qué es esta terapia y en qué caso se aplica. Ojo. Con permiso, señor presidente. Sí, el tema es amplio. El tema es obligado en un país con tal cultura que tenemos. Y desde luego se han hecho esfuerzos, no solo en las instancias de salud, pero las que conozco son, por ejemplo, el ir integrando la farmacopea de estos productos. Es una tarea muy importante, lo existe en una base inicial en el Instituto Nacional de Nutrición, que se hizo principalmente en Oaxaca. En otro momento, ya más en este gobierno, también COFEPRIS, tomando en cuenta experiencias y comunicación en el norte, en Sonora, y en el norte del país, también se ha hecho esta farmacopea de los productos naturales. Está hablando de la farmacopea de los productos naturales, luego hablamos de eso. Pero, ¿se acuerdan cuál era la pregunta? ¿Qué es la ozonoterapia? Que no es un producto natural.
¿Y en qué caso se aplica? Sigue. Se utilizan precisamente en las zonas indígenas y desde luego con la sabiduría que tienen. Esta integración para el conocimiento, vamos a señalarlo, no local, sino internacional, pues cuesta trabajo ubicarlo. En Perú, por ejemplo, es toda una gama de posibilidades y lo tenemos ya en un uso, como mencioné, muy conocido, porque de ahí se originan gran parte de los medicamentos. Sí. Ok. A ver, ya no voy a seguir. Insisto que son otros 2 minutos y medio de esta mamarrachada. Lo que está haciendo el señor secretario es hacerse tonto. Confundir la respuesta, ver si consigue confundir a la gente inventándose una respuesta que no tiene absolutamente nada que ver con las preguntas, defendiendo una farmacopea natural que además no sirve para nada. Pero eso es otro asunto. ¿Por qué actúa así de raro una persona? Pues porque le gusta el puesto o porque le tiene miedo al presidente. La ozonoterapia le mete aire con ozono al cuerpo mediante inyecciones y no tiene ninguna validez científica, no tiene ninguna relevancia terapéutica, nunca se ha demostrado que sirva para nada, como no sea para que los ozonoterapeutas se puedan pagar las cenas. Sí, para que le saquen el dinero a los ingenuos, a la gente buena. Punto. Esta actitud de desprecio a los medios solo se puede justificar en la medida en que sabes que los medios van a callar. Y en México la tónica es que callen, y los que no callan, bueno, son por supuesto atacados por el presidente, señalados, exhibidos, se les pone una diana en la espalda y luego alguien los mata, ¿no? Y insisto, no es culpa del presidente que los maten, pero sí es culpa del presidente el desprecio a la disidencia, que es uno de los elementos fundamentales de la democracia. Entonces lo dejamos a él y vamos a la farmacopea. La explicación del subsecretario de Salud, el hombre que fue responsable de mal administrar la COVID y que tuvo la desvergüenza de acusar a los padres de los niños con cáncer a los que no se les daban medicamentos, de estar preparando un golpe de Estado de Derecho en México, es que hay que tenerlos cuadrados, azules y enormes. Y dice esto. Nosotros hemos tenido algunos progresos, por ejemplo, la COFEPRIS publicó el año pasado una farmacopea de la herbolaria mexicana. Esto no había sido actualizado tampoco en mucho tiempo y consideramos que el publicar una farmacopea, esto es decir, una recopilación sistemática de cuáles son los productos que existen y cómo pueden ser utilizados, cómo han sido utilizados ancestralmente y cómo podrían ser incorporados a ciertas capacidades de atención en la medicina contemporánea, es de gran valor. Pero sin estudiar ninguno de ellos, pero sin demostrar su eficacia, pero sin encontrar los principios activos y sus interacciones con otros principios activos o con otros alimentos que la persona pueda tener, sin una dosis correcta para hombres, para mujeres, para ancianos, para niños, para niñas, sin un solo estudio científico, como es ancestral, es válido. Y punto. Y esto te lo está diciendo un señor que estudió la carrera de medicina. ¿Qué se puede lograr? Posiblemente requiera la participación de las comunidades, pero también de los sistemas de salud locales. Ahora, con el avance de IMSS Bienestar, consideramos que tenemos una nueva oportunidad de posicionar desde las instituciones este encuentro y diálogo con las comunidades para que puedan servir en las prácticas convencionales los productos que se usan ahí. Alerto sobre lo último que ya mencionaba mi maestro. O sea,
hablar con las comunidades que tienen estas creencias mágicas respecto de ciertos productos naturales para que los integren a la medicina y a la práctica de la atención a la salud en México, pero, ojo, sin pasar por estudios científicos. Con eso, López Obrador le dice a México, le ha contado a México que va a tener México una salud en 2023, el 2023 que empieza dentro de 3 días, va a tener México una salud como la de Dinamarca. No la va a tener. Y voy a explicar muy rápidamente porque estos son 2 cuadritos. Esto es el gasto de Dinamarca en medicina por habitante. Dinamarca tiene un sistema de salud tan bueno como el español y el británico, que para mí son los mejores y los más eficaces y los que nos han salvado la vida a todos aquí. Su gasto en 2019 era de $6,003 por persona, por paciente, por ciudadano derechohabiente del sistema de salud danés, 6,000, que es en su totalidad el 9,96% del Producto Interno Bruto de Dinamarca, que es un país que tiene muy pocos millones de habitantes, esto es cierto, pero el gasto por habitante es de 6,000 y el gasto total es del 9% del Producto Interno Bruto. Esto es perfectamente comparable con cualquier país de cualquier tamaño, siempre y cuando uses los mismos parámetros. México en 2019 gastaba $540 por persona con derecho a la atención a la salud y el 5,43% de su Producto Interno Bruto. Su Producto Interno Bruto es muy pequeñito para proporcional a la cantidad de habitantes que tiene comparado con Dinamarca. Para tener un nivel de atención como el de Dinamarca, México tendría que gastar $6 veces más. No. 7 veces más. Entre 6 y 7 veces más por habitante. México tiene 130 millones de habitantes. Para la salud. 7 veces más. Si Dinamarca gasta 6,000 y México gasta 540, pues digamos que 5,500 por 150 millones de seres humanos, 5,500. Lo había hecho y lo dejé en casa, hombre. $5,500 por 150 millones de seres humanos requiere $825,000 millones. Póngalo usted en pesos y pregúntele al señor que dice que le va a dar a México una salud como la de Dinamarca, ¿de dónde los va a sacar? $825,000 millones. Al señor le da exactamente igual. ¿Y sabes por qué le da igual? Porque lo que le gusta a él es que le aplaudan y para eso tiene gente totalmente especializada. Y vamos a cerrar con esta preciosidad de la tele mexicana. Buenos días, señor presidente. Soy su servidor Carlos Pozos, reportero de la Hormolécula Oficial y columnista de la revista Petróleo y Energía. Pues antes de iniciar mis preguntas, como todos los años, el equipo de la Hormolécula tiene un pequeño presente para usted. Me gustaría entregárselo a Jesús. Muchas gracias. Jesús es el responsable de prensa de la presidencia, Jesús Cuevas. Esa era persona antes. Ya últimamente le he preguntado incluso por Twitter si no le da vergüenza, pero no me contesta. Antes era persona, era periodista. Para colorear, que tenemos un libro para colorear. Una alianza con Hablomanía. Se trata de una camiseta de la Hormolécula Oficial. Así como también unos pines
que hemos hecho, en donde está el diablito y donde está... Vean ustedes al reportero que está allá atrás, el de los bigotes. Es decir, dentro del servilismo absolutamente estalinista, maoísta, de exaltación de la personalidad, nivel Ceausescu, nivel Hitler, nivel Mussolini, nivel Perón, todavía queda al menos una persona que dice, esto es de vergüenza ajena. ¿Usted? Esos pines también están en mi portal. Y finalmente es una agenda para los que todavía utilizamos agenda en donde dice Feliz AMLO Nuevo. Eso es un pequeño presente de... Eso es lo que se vive en México todos los días, en las homilías mañaneras que da López Obrador de 2 y 3 horas al día. 2 y 3 horas que no dedica a gobernar el país. Nuestro canal. Se lo dejo con Jesús. Muchas gracias, muchas gracias. Mira, si tú dejas que te elogien así, tú tienes un problema grave. No digo más. Bueno, sí, una. Está nominado para Tirano del Año junto con un montón de gente aquí destacadísima por su persecución a los periodistas. No va a ganar. Personalmente yo no voté en esta revista por López Obrador para Tirano del Año, porque creo que el Tirano del Año es Vladimirovich Putin, y así lo voté.